The Wild Project. Una película que, si no me equivoco, se llamaba... No es Viaje al centro de la Tierra, no es de Julio Verne, pero es el mismo concepto. Que era como una perforadora que iba al núcleo de la Tierra porque se había como... A ver si me acuerdo bien, se había como parado. Claro, eso provocaba unos efectos climáticos destructores, etcétera. ¿Has visto esta película? Esa es El Núcleo, es una de las el películas... núcleo, eso, de Core, el núcleo, vale, ahí está. Vale, una de las películas favoritas de todo geólogo que se precie. pues te voy a preguntar por esa película. A mí me gusta mucho, hace mucho que no la veo, pero recuerdo que cuando la hacían por la tele y tal me encantaba. Típica película que surgió en esos años, ¿no? Catastróficas, como Armagedón y todas estas. ¿Qué punto de realidad tiene esa película? ¿Podríamos crear alguna tecnología capaz de hacer una perforadora que pudiera ir hasta el núcleo de la Tierra? ¿O estamos en el más absoluto... en la más absoluta ciencia ficción posible? Pues, a ver, si me preguntas por verosimilitud de la película, ninguna. De hecho, yo creo que por eso es por lo que nos gusta, porque la disfrutamos tanto de, ¡ay, por Dios, qué mala! Pero todo lo que se puede hacer geológicamente mal está hecho. Vale, perfecto, genial. Yo tengo que reconocer que hace bastante tiempo que no la veo. De hecho, va pidiendo ya... O sea, no aciertan en una, ¿eh? O sea, todo lo que dicen... Pero, bueno, de hecho, si se parase pensar que con una bomba nuclear se pudiese activar, es como... No, es decir, yo no sé cuántos millones de bombas harían falta para que funcionase un planeta. Bueno, también creo que había una película que era de que tenían que reactivar el sol o algo así. Sí, esa es muy buena. Esa es de Danny Boyle, creo. Sí. Que es una peli que, como esta era muy típica Armagedón, pero en el centro de la Tierra, esa del sol tenía algunos momentos incluso filosóficos del concepto de... Luego acaba siendo una peli de slasher, de hay un malo que se carga a todo el mundo. Pero a mí esa peli me flipa. ¿No? ¿Sunshine era? Creo que es Sunshine. Me encantaba. O sea, es una película que también la vi en el cine y me gustó mucho. Porque tenía un punto, ¿verdad? De diferente. Es bastante más buena. De hecho, está mejor hecha desde los efectos. Sí, pero es una tontería. Pensar que podemos reactivar el Sol, que tiene un núcleo de fusión de miles de millones de bombas atómicas, es imposible. Pero bueno, pues tiene muchas cosas. Bueno, una de las cosas que... Bueno, no se puede. Es decir, ni siquiera hemos llegado... Resumiendo. Ni siquiera hemos llegado, o no sé si en el mejor de los casos hemos llegado al límite de la corteza. Es decir, no hemos llegado a tocar el manto, porque es que físicamente no se puede. Las máquinas, es decir, existe una cosa que se llama gradiente térmico. Conforme vamos avanzando en el interior de la Tierra, se va calentando. Es decir, sube 1 grado la temperatura cada no sé cuántos metros que descendemos. Claro, cuando llevas kilómetros, ese grado son muchos grados. Entonces, no se puede. Por lo general, con la tecnología que tenemos en la actualidad. Creo que el pozo, así el sondeo que se ha hecho más profundo, tiene 12 kilómetros, cerca de 13. ¿La corteza cuántos kilómetros tiene? ¿Cómo? ¿La corteza cuántos kilómetros tiene? La corteza tiene más o menos eso, depende de donde sea. Es decir, si estamos cerca de la transición hacia el mar, es más delgada, ¿no? La corteza oceánica, pues tiene hasta 8 o una cosa así, kilómetros de espesor. La continental suele tener entre más de 10 y unos 15 en condiciones normales. Si nos acercamos a una zona de montaña, pues es un poco como lo que se dice de los icebergs, que hay más por abajo que por encima. Pues es una cosa que llamamos isostasia, entonces ahí se engrosa, puede llegar hasta tener hasta 30 kilómetros de espesor y cosas así. O sea, cuando buscaron, entiendo que cuando buscaron este agujero, fueron a buscar un sitio oceánico o de... Pues la verdad es que no recuerdo dónde lo hicieron, pero claro, creo que lo hicieron cerca de un sitio. ¿Qué pasa? Tampoco lo puedes hacer muy cerca de una zona oceánica, ¿no? Porque si es demasiado poco profundo, si llega a la astenosfera, si llega al manto, que es lo que hay por debajo de la corteza, la temperatura sube mucho más rápido. Ajá. Entonces, va a poder penetrar mucho menos, porque tus herramientas se van a fundir. Claro. O sea, el manto es la capa más grande de la Tierra, ¿verdad? El más amplia. Sí, es la más amplia. ¿Y ahí está, de qué temperaturas podríamos estar hablando?
Me vas a pillar, no te sé decir, de muchas temperaturas. Pero es sólida, aún es una capa sólida. No. Bueno, es que depende. Hay alternancia entre esto es como si fuese una tarta. Es decir, tenemos un montón de capas y unas son como de crema y otras son de bizcocho. Entonces, unas son más fluidas, otras son sólidas. Ajá. El manto superior sería líquido, luego tiene una parte, fluido. Es decir, sigue siendo magma. No es como si estuviésemos ahí en una piscina. Después tendríamos una parte que es algo más sólida, entre medio hay unas zonas de transición, es decir, ya te digo, no es tan simple como una capa a otra capa, ¿no? Hay zonas de mezcla y cosas así. Después pasaríamos al núcleo externo, que volvería a ser bastante fundido, y después el núcleo interno, que sí sería sólido. Cuando hablas del núcleo interno, hablas del núcleo de la Tierra. Sí, el núcleo de la Tierra. O sea, la parte central del planeta. ¿Y cómo puede ser? ¿Ves? Es algo que me choca. Que la parte que en teoría tendría que ser más caliente, que es la parte interna, núcleo interno, sea sólido y no líquido. Ahí está, pues estamos hablando de distintas cosas. Tienes que pensar que es donde va a haber más temperatura, o debería ser por lógica, pero también es donde va a haber más presión. Y entonces al final es un juego entre la presión y la temperatura. Por eso hay unas capas que son sólidas y después vuelven a ser fluidas, porque los minerales tienen unas regiones de estabilidad. Entonces, es lo que te decía, cuando lo del magma. Tú tienes normalmente sílice, que es lo que más hay, y un montón de elementos. Hierro, cromo, magnesio, manganeso, están todos por ahí. ¿Qué pasa? En función de la temperatura y de la presión, van a formar un tipo de mineral y un tipo de roca u otra. Entonces, conforme hay unas presiones y unas temperaturas a las que están fundidos y otras presiones a las que es más estable, químicamente es más estable que pasen a una fase sólida. Pero ¿qué pasa? Que cuando a lo mejor pasa otra vez la presión determinada, porque ya es mucha, pues se vuelven a fundir porque es más estable o porque ya ha cambiado un poco la composición. De hecho, las distintas capas tienen distinta composición. Ajá. Entonces, es un poco jugar con el tipo de elemento químico que hay, la temperatura y la presión. Por esas tres cosas, pues, vas delimitando las capas. Antes hablábamos de la película esa del núcleo, y realmente, ¿qué pasaría si el núcleo detiene el magnetismo, etcétera? ¿Esto es posible o es totalmente imposible? Esto por el propio planeta no funciona así. Bueno, si el núcleo se apagase, que eso no es como un interruptor, que hace así, sería enfriando, no entiendo. Iría progresivamente a tiempo geológico, es decir, probablemente es lo que pasa. Es decir, la Tierra tiene como también un propio sistema de combustión interna. No es exactamente igual que lo que pasa en el Sol, pero está funcionándose porque hay reacciones químicas, reacciones que van manteniendo ese calor interno. En algún momento, esas reacciones, es decir, acabarán por dejar de funcionar, es decir, porque el combustible que hay es limitado. Estoy haciendo muchas simplificaciones. Eso, de hecho, es lo que pasó en Marte. Marte es un planeta más pequeño que la Tierra, entonces se enfrió antes que la Tierra. La Tierra todavía está enfriándose. Pero Marte se enfrió mucho antes, su núcleo no giró, entonces no tuvo un campo magnético, una ionosfera que protegiese de la radiación solar. Entonces, si en algún momento tuvo atmósfera, que probablemente la tuvo porque sabemos que tiene agua, entonces a lo mejor tuvo una atmósfera, una protoatmósfera, pues desapareció. Porque, claro, al final los vientos solares, si tú no tienes un campo magnético, pues se van a llevar lo que haya en la superficie. La atmósfera lo primero porque no está enganchada a la superficie. Entonces, pues sí, pues si perdiésemos porque se vaya enfriando y acabará pasando. Cosa que creo que, claro, en estas cosas ya nos ponemos más bien en campo de la física que de la geología. Pero creo que el Sol se va a expandir, es decir, se extinguirá antes. Nos va a dar por culo antes, ¿no? De la Tierra. En cualquier caso, no lo vamos a ver nosotros, probablemente no haya ni mamíferos en esa época, así que... ¿Por qué el núcleo de la Tierra, que es algo que se habla mucho, crea el campo magnético? Pues no sé si alguna vez ha hecho un ejemplo de magnetizar algo, es decir, de coger un imán y frotarle algo, ¿no? O dos varas de hierro de esto y
al final si le orientas todas las cosas no en una lo típico. dirección, no es decir, pues tú se supone que tienes tus átomos, ¿no? Que están en un metal caóticos, pero si lo empiezas a hacer así, le orientas, ¿no? Los electrones y si la diferencia de carga, un campo magnético. Bueno, pues eso es lo que está pasando a nivel muy tocho, pero muy tocho. Es decir, sabemos que el núcleo de la Tierra, por las medidas que se hacen los cálculos de densidad y de todo, debe ser de hierro y níquel. Muchas veces cuando se habla del núcleo de la Tierra se habla del NIFE. Es de hierro y níquel, es decir, dos metales que son muy susceptibles a magnetizarse. Y sabemos que está rotando. Entonces, pues si dos metales que pueden tener tantos electrones, tanta electricidad rotando, pues inevitablemente crean un campo magnético. ¿Qué pasa? El campo magnético que creas tú dándole a dos varitas de hierro no es el mismo que el de kilómetros y kilómetros de hierro y níquel puro girando sobre su propio eje. Al final crean un campo magnético pues como el que tenemos. Ajá. Y el campo magnético es el que nos protege, es el que mantiene la atmósfera, los protege de los rayos solares, etcétera, ¿no? O sea, sin campo magnético la Tierra quedaría desprotegida de la radiación solar y arrasada en la superficie. Claro, hay momentos en los que la actividad solar va fluctuando, hay tormentas solares, hay cambios en la actividad de las manchas solares. De hecho, la aurora boreales, una cosa tan chula como ese fenómeno, es básicamente cuando los vientos solares están dando en esa zona, ¿no? Que está muy cerca de donde convergen las líneas de polo y están chocando ahí, entonces estamos viendo pues los distintos rayos de distinta energía, ¿no? de radiación que vienen desde el Sol interaccionando contra el campo magnético de la Tierra y entonces dan esos colores tan vistosos. Ajá. ¿Qué pasa? En el resto del planeta está ocurriendo lo mismo, pero no tenemos las capacidades de visualización que hay en esa zona.